Buenas tardes, el día de hoy estamos reunidos Paola Guacaneme, Sofía Ferro, Fernanda Viasus, Joan Hernández y Lina Yepes. Hoy vamos a hablar sobre elementos de relación laboral, formas de contrato, obligaciones de empleadores, jornada laboral, clases de salario y licencias. Características del contrato, artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Entre esas está que debe ser consensual, bilateral, oneroso, nominado, subordinado y debe ser una actividad personal. Hablamos del consensual, debe ser que estén de acuerdo las dos partes, el empleador y el empleado. Bilateral. Bilateral debe ser de dos partes. O sea, no puedo trabajar yo con yo. Ajá, tiene que haber siempre dos partes. Contratador. Que sea el contratador y empleador. Oneroso. Debe tener dinero. Es bajo una remuneración. El oneroso se hace referencia a que se trabaja bajo una remuneración, esperando una remuneración. ¿Sí? Nominado hace referencia a las normas laborales. ARL, EPS. A las normas que lo regulan. Todos los entes que lo regulan. Subordinado. Es facultad de dar órdenes. Y debe ser una actividad personal, como lo decíamos en anteriores diapositivas, tiene que estar debe ser la misma persona que hace, sí. No podemos mandar a un tercero. Elementos del contrato laboral. Está contemplado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En el contempla que deben cumplir con 3 requisitos: actividad personal, subordinación y remuneración. La actividad personal, la que hace referencia a que es la persona la que está siendo contratada, la que debe ejercer el cargo de las actividades asignadas, no puede transferir, no puede reemplazar a una persona o una tercera. Sí, esa es tu prestación personal. La segunda es la subordinación, lo que indica que para que haya contrato de trabajo tiene que haber alguien que mande al trabajador, o sea, que sea bajo... Atenerse a órdenes. Atenerse a órdenes, sí, que tiene que cumplir un horario, que tiene que hacer un tipo de actividad, eso va a hacer un tipo de función o actividad. Que puede ser, digámoslo, pues puede ser el gerente, el jefe personal, dependiendo del área donde se encuentre ubicada pues la persona. Y pues lo último, si es una actividad personal y va subordinada a hacer caso o a hacer un tipo de actividad, al final va a recibir una remuneración. Si no hubiera esa remuneración sería esclavitud. No sería un contrato laboral. Esa remuneración puede ser en parte monetaria o puede ser en especie. Ahora hablaremos de formas de contrato, en las cuales hay 2 tipos, escrito y verbal. En el escrito está contrato a término fijo, salario integral, contrato por aprendizaje, enganches colectivos, contrato con extranjeros. El contrato a término fijo, pues básicamente dice cuándo empieza y cuándo termina. En el salario integral se ganan más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Puede ser un salario integral, solo si gana 10 salarios mínimos legales vigentes. Y el empleado, el trabajador debe pagar su seguridad social. Y sí, pero en este se debe incluir las prestaciones, ¿no? Por eso, si gana 10 salarios mínimos, puede ser un salario integral. Y más el 30% de... El contrato de aprendizaje, pues como lo dice, es para las personas que están haciendo una carrera, puede ser en el SENA o en un instituto. Lo que le llaman pasantías. Lo que le llaman, sí, exactamente, pasantías. Ellos tienen un contrato de aprendizaje por 6 meses o por más tiempo, dependiendo la empresa. Si Dale, perdón. Esta está dividida en 2. En la parte electiva es donde ellos van a ganar el 50% de un salario mínimo, y la parte productiva pueden ganar del 75 al 100% del salario mínimo, dependiendo pues el contrato o con la empresa que estén trabajando.
¿Qué quiere decir la práctica productiva? Pues que ellos ya están ejerciendo como su carrera, sus bases fundamentales en la empresa. Y están de sus manera prácticas. Están personal, prestándole el servicio a la empresa de como manera tal ya. personal. La parte Y- electiva es como la parte académica, cuando aún no Cuando aún pasamos. están estudiando. Ujú. Con el colectivo. enganche colectivo, este más se da como en obras, cuando digamos necesitan hacer una obra, entonces en un lugar remoto, entonces contratan a las personas de un sector y colectivamente por ahí 10 personas y las llevan a trabajar a un sector mientras que hacen la obra y ya. El contrato con extranjeros debe ser escrito, tienen que sacar una visa de trabajo y son máximo 3 años con esa visa que puede durar. Eso lo dice el decreto 4000 del 2001. Y las empresas tienen derecho a un máximo de 10% de empleados extranjeros para garantizar pues, la estabilidad de los colombianos, la estabilidad laboral. Pero vamos a explicar. Y Sí. la verbal, hora labor, por ocasión o indefinido. El contrato de obra de labor se especifica término el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica por las construcciones, las universidades, los colegios, trabajos que se harán un plazo. El contrato por ocasión es aquel que hace referencia, es decir, tenemos que realizarle mantenimiento a una pared, un resane, pero esta no es la actividad principal o los beneficios que genera una empresa. Ni afectará la producción si en dado caso es de una empresa de producción. Y el contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulado una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador. De acuerdo a su duración, los contratos se clasifican en indefinido, fijo, obra o labor y ocasional. En el indefinido, Su indemnización debe ser de 6 meses. su indemnización es de 6 meses. En el fijo, pues como tiene contrato de fecha de inicio y fecha de cierre, digamos, si el empleador quiere echar al empleado, tiene que Indemnizarle lo que indemnizarle el tiempo faltante. Y obra labor, esta tiene 15 días de indemnización. Y el ocasional, eso es de acuerdo a ocasión, entonces no tiene, No debe ser indemnizado. no debe ser indemnizado. Se deben dar materiales. Las obligaciones de los empleadores están estipuladas en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta hace referencia a los materiales de trabajo. Materiales de trabajo son aquellos elementos esenciales como digamos hojas, esferos, cuadernillos para los empleados poder ejercer su actividad. Estos serían los implementos de Protección protección individual. individual. Sí. O O EPPs. como conocidos anteriormente, elementos de protección personal. Cuando hay ya más de 10 trabajadores, 10 empleados, debe haber una brigada de emergencia y se debe empezar a implementar el sistema de gestión de salud, seguridad y trabajo. Que eso implica tiempo, mo- eh, modo, Sueldo, modo y lugar. implica tiempo, modo y lugar. Es decir, que la remuneración siempre se debe hacer, digamos, a tiempo en lo estipulado con cada uno de sus contratos, en modo, es decir, si lo hacen en efectivo, por consignación, por transferencia, Ujú. y el lugar donde se ha estipulado, todo esto debe ir pues en su contrato laboral. Los empleadores también están obligados a dar cierto tipo de licencia que a continuación vamos a especificar. Licencia. Las licencias obligatorias encontramos la licencia de sufragio que corresponde a medio día laboral, la licencia de jurado que corresponde a un día laboral. Estas licencias se deben de tomar 45 días después de haber realizado esta actividad. Es decir, si también hemos sido jurados y hemos realizado nuestro derecho al voto, tenemos derecho a día y medio de compensación. Muchas veces se puede tomar el día después de haber prestado esta actividad, pero pues normalmente se deja para otra fecha. Igual que el límite de jurado y sufragio no es el mismo. Para tomar sus fechas, su día de compensatorio no es el mismo. También otra licencia obligatoria es la de luto. Estas son 5 días hábiles por muerte de una persona de segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil o compañero permanente. Cuando dice grado de consanguinidad segundo, va hasta padres, hijos y abuelos y nietos. Hermanos entra ahí, en afinidad entra el suegro, la suegra, y en el civil entra El compañero. El compañero, el compañero.
o la compañera. Sentimental. Paternidad, son 8 días hábiles, que se conoce como la ley María, así tenga gemelos, solo le dan los 8 días hábiles. Continuamos con el de maternidad, que son 18 semanas, y si tenemos un embarazo múltiple serían 2 semanas más. Toca recordar que para la mujer tiene pues una licencia, pero como de 1 hora, 6 meses después. O sea, ella entra de su licencia y hasta Que es que la el hora bebé de cumpla lactancia. 6 meses, él tiene derecho a 1 hora de lactancia. La O hora, se antes la de puede, entrar. la hora se la puede tomar en horas de la mañana, a la hora del almuerzo o antes de salir de turno de trabajar. No son remuneradas las horas, o sea, no son No son acumuladas las horas. acumulables, pero sí son remuneradas. Seguimos con la licencia de aborto. Esta licencia ya la estipula, el tiempo ya lo estipula el médico. Y si el niño nació vivo pero murió 1 hora antes, se toma la licencia De 1 hora maternidad. después del parto, ¿no? 1 hora después del parto se toma de igual manera la licencia de maternidad, que son las 18 semanas. En este caso también, si la madre fallece, pues ya toma la licencia de maternidad, es el padre. O en el otro caso, si el niño es adoptado, de igual manera tiene... La madre tiene derecho a su tiene licencia de derecho. maternidad. La madre ¿no? y el padre. La madre y el padre tienen derecho a su licencia de maternidad. Cuando un bebé nace antes de las 37 semanas, se debe dar el tiempo restante para cumplir el término se supone que son 39 a 40 semanas De la con parto licencia. normal, cuando nace prematuro. Igual que ellos pueden tomar una semana antes, ¿se cortó? Una semana antes, esta licencia de maternidad. Ya no sería cuando nacieran, ya no serían 17 semanas. O sea, 18 18 semanas, semanas. sino 17 se toma una semana antes de que Exacto. nazca. Jornada laboral. La jornada laboral son 8 horas diarias, máximo 48 horas semanales. Se divide en 2 turnos, en horario diurno de 6 de la mañana a 9 de la noche y horario nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana, con un recargo del 35%. También tenemos las horas extras, que no deben ser máximo 2 horas diarias. Es Y, decir, bueno, un total de 12 horas semanales. Es sí, lo o sea, máximo no pueden que ser se puede. máximo de 12 horas semanales. También tenemos Bueno, decimos que para la hora extra diurna se hace un recargo del 25%, para la hora nocturna del 75%. Y para la hora festiva del 1 más el 75%. Bueno, las clases de salario, encontramos el salario ordinario, que es el habitual, el común, el que se paga normalmente. El extraordinario, que es aquel que incluye todas las horas extras o el tiempo extra que se trabaja. Encontramos el de dinero en especie. El de dinero pues hace referencia a toda la parte monetaria o efectivo que se recibe. En especie se puede hacer por vivienda, comida o vestuario. Esto no puede exceder el máximo del 50% del salario. Pero si un empleado gana gana un salario mínimo, solo se puede hacer efectivo por el 30% y el resto sí tienen que pagarlo en efectivo. Encontramos también el integral, es aquel que incluye todo, las prestaciones y todo, es un salario superior a 10 salarios mínimos más el 30%. El pago del salario, como lo habíamos hablado anteriormente, se debe hacer a tiempo, de modo y lugar. Este no se puede hacer a terceros, que digamos la persona, el trabajador, el empleado está hospitalizado y llega el esposo, la mamá, la hija o los tíos a reclamar su sueldo. No se puede hacer, ya que esto lo prohíbe la ley. Y no se puede hacer tampoco pagarlos, digamos, hay veces anteriormente le decía, encontrémonos en tal bar, le pago su salario, encontrémonos en tal restaurante, le pago su salario. No, eso ya está prohibido totalmente. desde el 93 que va prohibido ese. También encontramos las prerrogativas y las protecciones. Estas hacen referencia a la igualdad en los salarios, es decir, que si tenemos 10 empleados en una misma área, ellos deben contar cada uno pues con su salario igual, equitativamente. La irrenunciabilidad, hay personas que en sus contratos les colocan una prórroga donde no pueden renunciar a su cargo de acuerdo a algunas condiciones. Eso ya se hace por mutuo acuerdo en el momento de firmar un contrato laboral. Y el de cesión quiere decir que, digamos, de un empleado gana 2 millones de pesos y su compañero esté ganando 1 millón, él le quiere hacer una parte de su sueldo, esto no se puede hacer. El embargo del salario, el embargo se le puede hacer a una persona
si tiene el salario mínimo, pero solo por el 30% cuando es por una demanda de alimentos. De resto no se puede embargar el sueldo, ya que no se puede dejar pues a un empleado sin sus ingresos monetarios. Y se le hace la quinta parte cuando su salario excede el salario mínimo legal, ahí sí se le puede hacer un embargo. A lo que excede se le saca la quinta parte para poder hacer el embargo. El salario no se puede retener, está prohibido, o sea que el jefe le dice, si usted no me hace tal tarea, no le pago, eso está prohibido también. Sí, porque digamos anteriormente decía, si tú no me cumples con las metas propuestas o esto no te vamos a dar salario, o si no me entregas este informe para tal día, tal hora, no vas a tener tus honorarios, eso ya no se puede hacer porque es demandable. Terminación de contrato. Causas generales, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 61. En la primera se encuentra por muerte, en la segunda se encuentra por mutuo acuerdo, o sea que las dos partes están de acuerdo en terminar el contrato. La tercera es clausura de la empresa porque se declara en quiebra, perdón. Bueno, cuando se declara la empresa en quiebra, los empleados tienen derecho a su liquidación común y corriente, más no a una indemnización. Digamos, un ejemplo es la empresa cuenta con 100 millones en el momento de que se declaran en quiebra y en el momento cuentan con una cantidad de trabajadores de 150. Entonces ellos tienen que repartir equitativamente esos 100 millones que tienen para sus 100 empleados. 150 empleados. El otro es por cumplir el plazo pactado, es decir, si es a término fijo, se acabó el contrato, llegó a la fecha de fin de contrato, pues ahí se termina. Suspensión de labores por más de 120 días, o sea, si por más de 120 días la empresa tiene que dejar de cumplir sus labores, se da por terminar el contrato, pues porque entra en crisis y no puede sostener el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia. Por no regresar el trabajador, ese se entiende por abandono o puesto de trabajo, se da terminación del contrato. Pero pues al igual, primero se debe hacer una investigación del por qué el trabajador no está volviendo, porque no ha vuelto, porque no podemos decir que el trabajador dejó de venir 5 días, sino que estaba hospitalizado, pero él no pudo avisar porque se encontraba, pues digámoslo, en una UCI ni nadie avisó. Entonces, por ese motivo no se le puede dar, digamos, un despido. Tiene que primero hacerse una investigación y buscar los porqués de su ausencia. Ahora entramos a mirarlos por justa causa. Terminación de contrato por justas causas. Esta hace por parte, digamos, parte delictiva, en caso de que hayan cometido, pues, digamos, un homicidio o cualquier... Un homicidio, falsificación de documento público, lesiones personales entre los Exactamente. trabajadores. Suplantación. Déficit de rendimiento, ¿qué quiere decir el déficit de rendimiento? Que la persona no cumple o no satisface las necesidades de su empleador. Pero para esto hay que tener estándares de medición, ¿no? Exactamente. En el sistema de inejecución, este se hace en que repetidas veces o en repetidas ocasiones dejó de hacer sus actividades, no las ha cumplido, es decir, digamos, la persona está contratada todos los días para barrer un edificio de 10 pisos y, digamos, pasa el lunes, llegan a hacer la revisión, nunca lo hizo. El martes tampoco, el miércoles tampoco. Así sucesivamente por varios días o semanas y él no cumplió el tiempo establecido, pues no cumplió sus actividades establecidas, entonces pues por esto puede ser un despido.